Estamos muy contentos de estar hoy aquí reunidos, orando por esos hermanos que están capacitándose en este momento, que Dios los esté guardando y protegiendo allá donde estén. Hemos venido en la iglesia tratando un tema muy importante llamado el culto familiar. Hace 15 días se dio la primera enseñanza, hace 8 días la segunda, hoy es la tercera enseñanza al respecto. Y la última de una corta serie que se llamó así el culto familiar. Hoy trataremos algunos consejos prácticos que pueden servir al momento de realizar el culto familiar en nuestros hogares, en nuestras casas. Quisiera empezar recordando uno de los sucesos, de los acontecimientos que vivimos recientemente en el encuentro futbolístico llamado la Copa América. Ustedes vieron los desmanes y cómo esos jóvenes asaltaron ese estadio y todo lo que ocurrió. Y un comentarista deportivo dijo algo muy claro y muy importante: no supimos educar a nuestros hijos. Y eso para nosotros debería ser algo normal, ver que el mundo secular no sepa o no pueda educar correctamente a un hijo. Pero pasa a ser delicado si eso acontece en nuestra iglesia. ¿Por qué? Hace como unos 2-3 años, un hermano de la denominación de otra iglesia bastante lejana aquí a la de nosotros, me expresó lo siguiente. Me dijo: hermano, ¿qué será que tengo un hijo de 18 años y no quiere volver a la iglesia? Él estuvo en la escuela dominical, estuvo en el ministerio de jóvenes, él asistía a la iglesia conmigo. De un momento a otro empezó a no querer gustarle las cosas de Dios, a no querer orar y a no querer asistir a la iglesia. Yo le dije: hermano, cuénteme un poquito cómo es su rutina de vida. ¿Qué es lo que hace usted a diario, usted como padre? Me dijo: bueno, yo me levanto en la mañana, voy y trabajo, regreso en la noche, me pongo a ver un partido de fútbol en la televisión, mi esposa me sirve la cena y me quedo dormido viendo el partido de fútbol en la televisión. Al otro día me levanto y hago lo mismo. Y yo traté de decirle al hermano: pues ahí es donde hay un pequeño problema en su vida, ¿no? Ahí es donde estamos fallando y cometiendo errores como padres. Una mujer muy piadosa de hace 3 siglos, se llamaba Susana Wesley. Ella dejó unos hijos muy piadosos, unos hijos que fueron los que compusieron muchos de los himnos que hoy tenemos en nuestros himnarios. Y Susana Wesley dijo, bueno, era una madre de 17 hijos, ella expresó: el padre que se esfuerza por someter la voluntad de su hijo trabaja en colaboración con Dios en la renovación y salvación de un alma. Por otro lado, el padre que consiente los caprichos de su hijo realiza la obra del diablo, desvirtúa la religión, hace inalcanzable la salvación y contribuye a la condenación eterna de su hijo en cuerpo y en alma. Reconocemos que Dios elige a quien va a ser salvo, pero también debemos entender que somos responsables de esa herencia que Dios nos ha dado. Y una de las principales causas de lo que está pasando, y seguramente en la vida de este hermano en esa iglesia, es la falta de énfasis en la crianza bíblica de los hijos. Además, pocas familias tienen la rutina de orar, leer las escrituras en casa, y eso es delicado, ¿sí? O se ha tomado el culto familiar como algo superficial o algo opcional. Bien lo decía el hermano Vladimir hace 8 días en la oración: familias fuertes producirán iglesias fuertes espiritualmente. ¿Por qué? Porque es que la familia ha estado siempre en ataque, bajo la mala influencia del enemigo. Yo quisiera nombrarle una serie de elementos que están influyendo para mal nuestras familias y que debemos tener mucho cuidado. La primera de ellas es la influencia tecnológica. Nuestros hijos están expuestos a 4 pantallas.
la del televisor, la del portátil, la de la tablet y la del celular. Y están expuestos diariamente. Y en ocasiones estas pantallas producen aspectos perjudiciales, perniciosos para nuestros hijos. Se considera que más o menos ese muchacho del que me hablaba el hermano de aproximadamente 18 años puede ver 700 horas al año de televisión. Puede pasar 1500 horas al año en un celular. Puede pasar al año 15.000 horas en un sistema educativo. Y si lo traes solo una vez a la semana, 2 horas para estar en un culto, habrá pasado solo 104 horas al año, lo que implica 3% de lo otro. O sea, 97% del tiempo de nuestros hijos están siendo influenciados por pantallas tecnológicas y por otros sistemas. Y hay que tener cuidado. Otra influencia que se ha producido a lo largo de los años ha sido la influencia filosófica. La filosofía en algunas ocasiones y en algunas corrientes ha sido mala y devastadora con la familia. Por ejemplo, Platón. Platón decía, bueno, quien se identificaba como una persona homosexual, ¿no? Él decía que los niños había que sacárselos a los padres desde una temprana edad, argumentando que deberían ser criados por el Estado y ser sirvientes del Estado. Eso desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista pedagógico, pedagogía que intenta realmente o consiste en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los seres humanos. Pero han habido unos pedagogos que realmente han lacerado las familias. Uno de ellos, Jacques Rousseau, quien es conocido como el padre de la pedagogía moderna, tuvo 5 hijos y esos 5 hijos los abandonó en 5 orfanatos, dejando a cada hijo en un orfanato diferente. Mire el ejemplo que brinda este pedagogo. Él defendía la idea de que el Estado debería asumir la crianza de los hijos, muy parecido a Platón, y consideraba la necesidad de disolver las estructuras familiares. Otro pedagogo llamado Horace Mann, quien fue el que trajo la parte pública a la educación. Tenemos una educación privada y una educación pública. Pues quien fue promotor de la educación pública abogaba por un mayor control estatal en la educación. Y él decía, hay que disminuir la influencia evangelística de los padres y alejarlos del temor del Señor, alejarlos de esas enseñanzas. Otro hombre, Robert Reich, procuraba trasladar la instrucción religiosa del ámbito familiar a personas externas, que ya no los padres deberían criar en los caminos de Dios a sus hijos. O sea, erradicar, decía él, el discipulado de la casa. Influencia tecnológica, filosófica, pedagógica y psicológica. Algunas corrientes de la psicología también han sido perjudiciales. Por ejemplo, David Cooper, un psicólogo, escribió un libro llamado La muerte de la familia. Sugiere en este libro él desechar la familia por completo. Qué delicado eso. Ahora bien, la influencia política ha llegado a las familias. Una política muy conocida en Estados Unidos, seguramente usted la ha oído hablar, Hillary Clinton, escribió un libro llamado It Takes a Village. Y en ese libro dice ella, no se debería permitir a los padres criar a sus hijos sin la supervisión del gobierno secular. En ese caso, la Constitución vendría a ser quien oriente los hogares y no la Biblia. Otra influencia realmente perjudicial es la que ha generado la Corte Constitucional. Aquí en Colombia, ellos colocaron la siguiente norma: el famoso derecho al libre desarrollo de la personalidad en los hijos. Y leo textualmente: el desarrollo al libre desarrollo de la personalidad como una extensión de la autonomía indudablemente conlleva a la construcción de la identidad personal como la facultad de decidir quién es como individuo, es decir, la posibilidad de autodefinirse de la apariencia física, el modelo de vida que se quiere llevar,
hasta la identidad sexual o de género. Dicen estos señores de toga y 67 millones de pesos mensuales de sueldo. Lo anterior incluye un amplio espectro de decisiones que abarcan desde la ropa que se llevan, dicen ellos, el peinado, los aretes, los piercing, los adornos, tatuajes o su ausencia, el modelo de vida que se quiere llevar, hasta la determinación del género. Ellos lo que están queriendo decir con el libre desarrollo de la personalidad, en palabras coloquiales, es lo siguiente: que el joven tiene derecho a hacer lo que él quiera, lo que él le venga en gana, que nosotros como Corte Constitucional, jurídicamente, siempre lo vamos a apoyar. Otra de las influencias tan delicadas ha sido la de los herejes. Muchos herejes han entrado a las iglesias y han hecho daño terriblemente. Uno de ellos, muy famoso, de hace 2 siglos, Charles Finney. Él promovía que en las iglesias se hicieran cruzadas de jóvenes con diversión, conciertos de música rock, equipos de levantamiento de pesas en las iglesias, introducción de juegos en la adoración, parques de entretenimiento dentro de las iglesias. Y como resultado, ¿qué hay hoy en día? Mega iglesias que incorporaron todo esto para los niños y los jóvenes. Otro aspecto delicado es la influencia de muchas fundaciones. En Colombia hay más de 100.000 fundaciones y de pronto un poquito más largo de eso. Y muchas de ellas se acercan a la iglesia y hay que tener cuidado con cuáles son sus objetivos y sus metas y qué es lo que pretenden. Algunas desean colaborar y ayudar al prójimo y a la humanidad, pero otras no. Una de ellas, por ejemplo, la Organización Nacional para las Mujeres, dice: se debería eliminar el matrimonio y la maternidad. El matrimonio es servidumbre legalizada, la maternidad crea relaciones que constituyen opresión humana. Otra influencia terrible es el feminismo. El feminismo declara que las familias debían desaparecer por ser un lugar de esclavización de la mujer. Y la última de ellas, la influencia de la música. Hoy en día, con el reggaetón, con letras superficiales cargadas de lenguaje sexual explícito y vulgar, violencia, machismo, materialismo, promoción de sustancias psicoactivas y muchas otras cosas más, tener cuidado con lo que se oye en casa. Y el gran problema de todas estas influencias es dónde está la solución. Y la gente busca la solución en el Internet. Y el Internet está lleno de enfoques dudosos de crianza. Y hay que filtrar y discernir realmente qué es bueno y qué es no. Qué es verdaderamente bíblico y qué no. Porque vivimos, recordemos, en un mundo anticristiano. Debemos recordar, hermanos, que nuestros hijos, la corrupción los tiene contaminados, el pecado. Debemos recordar que nuestros hijos, que el pecado de ellos tiende a desviarlos del mal camino. Debemos recordar que su propia infantilidad los hace vulnerables y que la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahí en los folletos tenemos, para iniciar como la enseñanza, el Salmo 78. Pero antes de ir al Salmo 78, yo quisiera hacer un preámbulo para poder entender bien este salmo, de algunos ejemplos negativos que hay en la Biblia de paternidad. Algunos padres en la Biblia que hicieron mal la tarea y que seguramente usted va a ir recordando. El primero y el más conocido lo nombraba hace 8 días el pastor Juan Daniel. Elí, un padre ocupado, un sumo sacerdote, un juez de Israel. Y dice la Biblia en 1 Samuel: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Bien decía el pastor Juan Daniel, Él no los llamó al orden a sus hijos. Otro ejemplo negativo de paternidad en la Biblia lo encontramos en David, un padre permisivo. No entendió que los padres deben refrenar el corazón pecaminoso en sus hijos y estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan. Cuando el hijo de David, Adonías, intentó usurpar su trono,
Escuche lo que dice la Biblia, dice, y su padre, o sea, refiriéndose a David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Dice la Biblia, nunca le dijo a su hijo, ¿por qué hacía así? ¿Por qué actuaba de esa manera? Otro ejemplo negativo, Saúl, un padre iracundo. Saúl fue un hombre violento. Y al ojo de todos podemos decir un hombre que no logró tener control de sí mismo. Dice la Biblia en 1 Samuel 20, en un lenguaje hogareño, práctico de este rey llegó y dijo, así entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Mire la expresión y qué hogar se manejaba en el rey Saúl. Ya lo habló un poquito el hermano Mallorca aquí, ¿no? Otros dos padres, Isaí y Jacob, padres con preferencias. Dice la Biblia en Génesis, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Hay que aclarar que en estas preferencias, en algunos momentos, estaban los planes de Dios ahí, ¿sí? Pero hay que tener cuidado de no tener preferencias a capricho de uno con los hijos. Noé, aquí se predicó acerca del alcoholismo y Noé se habla de un padre pecador, de mal ejemplo. Dice así la Biblia, imagínense otra escena en el hogar. Noé habló y dijo lo siguiente, maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a tus hermanos. Otro hogar destruido. Samuel, el gran profeta Samuel, imagínese usted, en algún momento agarró una espada y cortó en pedazos a un rey llamado Agag. Imagínese la valentía de Samuel. Pero en el hogar, lo que dice la Biblia, dice, pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y el último padre que quiero nombrarles, Job, un padre tolerante. Job tenía las dos caras de la moneda. Por un lado, era permisivo cuando sus hijos hacían fiesta y convite. Dice la Biblia que los hijos invitaban a las hijas, a sus hermanas, y las traían a los banquetes para celebrar. Pero por otro lado, él hacía sacrificios y oraba y decía, no sea que hayan maldecido a Dios. Y eso pasa mucho hoy en día. Ese ejemplo es clarito. Usted le da como padre permiso a su hijo de estarse 2, 3 de la mañana en una fiesta y se queda en casa orando, pidiéndole a Dios que lo cuide y lo traiga con bien. Pero mire el desenlace en la vida de Job, de sus hijos. Reglón seguido, dice la Biblia, estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Quiero invitarle, hermano, a que me acompañe con el Salmo 78. Seguramente estos ejemplos negativos nos va a ayudar a entender un poquito más este Salmo. Salmo 78, yo quiero que lo leamos de manera antifonal. Yo voy a leer el primer versículo, usted el segundo, y vamos a leer los primeros 10 versículos de este Salmo. Salmo 78. ¿Lo tenemos, hermanos? Listo, yo lo arranco con el primero y usted el segundo, y así vamos hasta el versículo 10. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos.
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Para entender este pasaje tenemos que arrancar de atrás para adelante. El versículo 10 que ustedes leían dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esa fue la falla en muchas ocasiones del pueblo de Israel. No quisieron andar en los mandamientos de Dios. El Salmo 78 nos muestra cómo Israel respondió incorrectamente al pasado y cómo deberíamos aprender hoy de esos errores, de que no guardaron la ley. 4 enseñanzas quiero dejarle muy en claro este salmo a ustedes, hermanos. En la primera, el versículo 4 dice: no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. La primera enseñanza es que debemos transmitir las alabanzas a Dios. Somos los encargados de que nuestros hijos rinden tributo a Dios. Bien lo leía la hermana hoy al inicio del culto, cómo los pueblos y las familias deben rendir tributo, gloria y poder a Dios. Lo primero que deben transmitir los padres, las alabanzas a Dios. El versículo 5 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. El segundo elemento crucial es transmitir los mandamientos de Dios. Y obedecemos los mandamientos de Dios porque hemos sido redimidos por nuestro Dios. Lo tercero, el versículo 6 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Lo tercero que debemos transmitir es el conocimiento de Dios, porque no se puede servir y adorar a un Dios que no conocemos. Lo cuarto, el versículo 7 dice: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Lo cuarto que debemos transmitir es que nuestros hijos coloquen su confianza en Dios. 4 cosas importantes. Transmitimos que ellos alaben a Dios, que ellos sigan los mandamientos de Dios, que ellos tengan el conocimiento de Dios y depositen su confianza en Dios. Y siempre habrá 2 opciones en consecuencia de esto que estamos hablando. 1, o obedecerán o no lo harán, ¿cierto? Pero yo como padre cumpliré lo de este salmo, de llevar la palabra de Dios de generación en generación. Y si no lo cumplen, puede suceder como dice Jueces 2:10. Después de la muerte de Josué, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y de vez en cuando acontecía eso en Israel, ¿no? Se levantaban generaciones que no conocían al Dios de Israel. ¿Y qué pasaba si no conocían al Dios de Israel? Se iban a servir a los Baales. Pero si los hijos toman en cuenta el consejo de los padres, podrá acontecer lo que ocurrió en los días del rey Josías. Josías restableció la Pascua 300 años después de Salomón. Y dice la Biblia en el último versículo del capítulo 34 de Crónicas, dice: no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres. Todo el tiempo que él vivió, sus hijos no se apartaron. Puede ocurrir una de esas 2 cosas, hermanos. Pero el mandamiento siempre será claro. Yo y mi casa serviremos, que puede ser traducido también, adoraremos a Jehová. De ahora en adelante le voy a dictar una serie de consejos que están en el folleto, muy prácticos, acerca del culto familiar y lo que se debe hacer en casa.
En primer lugar, antes del culto familiar, padres de familia, se recomienda 20 minutos diarios para adorar, para orar, para leer las Escrituras. Se recomienda 20 minutos diarios, no 2 horas ni 3 horas, sino 20 minutos diarios. Segundo, estipule una hora fija todos los días, ¿sí? Que los hijos sepan a qué horas. Hemos repetido en muchas ocasiones Deuteronomio 6 y vamos a volverlo a repetir. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Fíjese lo que dice el pasaje: al acostarse y al levantarse. Fíjese que no toca el tema de que el padre trabaja, ¿cierto? Al levantarse el padre se va a trabajar y cuando vuelva, al acostarse, las enseñarás a tus hijos, ¿sí? ¿Qué pasa? También si falta un miembro al culto familiar ese día, igual se hace el culto familiar, así ese día no esté uno de los miembros de la familia. Es crucial que los niños aprendan y entiendan que es primordial y que el culto familiar no puede ser interrumpido por ningún reality, por ningún partido de fútbol, por ninguna novela, por ningún celular en la mano. Que el niño entienda desde pequeño que ese momento es dedicado para adorar a Dios. ¿Qué sucede si hay un hijo inconverso? ¿Qué puede pasar? Hay que invitarlo en amor todos los días a que esté en el culto familiar, y hay que hacer la tarea de todos los días de seguirlo invitando, ¿sí? Igual se sigue haciendo, si él no participa, se sigue haciendo. Si hay un miembro que no es creyente, se sigue haciendo el culto familiar en casa, ¿sí? Otro caso, hijos por fuera que estén estudiando y no estén en el hogar, invítelos tecnológicamente, utilice esas plataformas para que él también participe diariamente del culto familiar. Hay un versículo que quisiera yo resaltar y que se ha dicho muchísimo aquí desde este púlpito: dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ¿sí? Serán una sola carne. Dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Tenga cuidado, hermano, porque pasa mucho que los hijos están dejando a padre y a madre para tomar vida de solteros, vida de libertinaje. Qué bonito sería que dejara a padre y madre, y si no se unió a su mujer, o sea, si no emprendió otro hogar, qué bonito sería que se fue para el seminario bíblico, para el instituto bíblico, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Y si el hijo suyo se fue a hacer vida soltera, de soltero o de soltera, ¿sí? Jálele la pita, llámelo a cuentas, involúcrenlo en el culto familiar. Hay que sacar este tiempo de 20 minutos diarios. Eclesiastés 3:1 dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene que su hora. La Biblia dice muy claramente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto está cercano, dijo el profeta Isaías. Eso, algunos consejos antes del culto familiar. Ahora, en el tiempo de la oración, evite hacer oraciones largas, evite limitar las oraciones a puras peticiones egocéntricas, superficiales, ¿sí? En su lugar, glorifiquen los atributos divinos. Este año hemos visto la teología propia, la teología de Dios, los atributos de Dios. Glorifiquemos los atributos de Dios en casa, que confiesen sus pecados, que pidan por la liberación del pecado, que rueguen por protección, que den gracias a Dios en la mesa. Estamos acostumbrados, y ojalá se haga, de orar antes de consumir los alimentos, pero también es una práctica buena orar después de consumirlos. Mire lo interesante que dice Deuteronomio 8:10. Dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Comerás, te saciarás y serás agradecido con Dios por eso que te dio. Oramos antes y después de los alimentos y la provisión que Dios nos da. El Salmo 4:3 dice, Jehová oirá cuando yo a él clamare. En medio de pruebas,
en medio de angustias, la oración se vuelve algo muy, muy trascendental para la familia. Muy importante. Hace 400 años vivió un pastor aquí en la tierra llamado Thomas Brooks. Thomas Brooks era pastor, pero al mismo tiempo cuidaba enfermos. Y él dejó una frase muy hermosa. Imagínense usted, hermanos, que su casa no tuviera techo. ¿Cómo sería eso? Vivir en una casa sin techo. Pues él dijo, una familia sin oración es como una casa sin techo, expuesta a las tormentas. Expuestas a las tormentas. Número 3, en cuanto a la lectura bíblica y a la instrucción bíblica, hermanos, hay un himno muy bonito, el himno 597, dice: padres a sus hijos deben educar, explicando los preceptos del Señor. Lea la Biblia y si puede brinde alguna enseñanza al respecto, pero inicie leyendo la Biblia en casa. Cuando los bebés están muy pequeños, es bueno susurrarles versículos, ¿sí? Cuando los niños no saben leer, es bueno que los niños desde muy pequeños entonces memoricen versículos, que en su corazón guarden los dichos de Jehová, ¿sí? También es importante que los niños aprendan los libros de la Biblia. Hacerles preguntas: ¿qué ocurrió en el pasaje? ¿Quiénes son los personajes? ¿Por qué sucedió eso? Los jóvenes también pueden aprender doctrinas bíblicas, los que están ya más grandes. Comparta una y otra vez el Evangelio de Jesucristo en casa. Insistimos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y enséñele a los hijos a aplicar la Biblia, la lectura bíblica, la predicación de la Biblia. Aquí yo quisiera dejarles algo muy importante, no solo para los hijos, sino para todos los que estamos aquí. En ocasiones no sabemos aplicar correctamente los mensajes. En muchas ocasiones es por nuestro ego. Cuando un pastor se coloque aquí al frente a predicar, trate usted de entender qué mandamientos hay para obedecer, qué ejemplos conviene seguir, qué pecados debemos evitar, qué promesas debemos abrazar, qué principios bíblicos tenemos que vivir y qué enseñanzas hay acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto sería una buena aplicación. El Salmo 119, 129, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios alumbra, ilumina naciones, familias e individuos. Y para nuestros hijos, que pueden ser simples, ignorantes, sencillos, insensatos, tontos, necesitados de ayuda, que mejor que darles la palabra de Dios. Darles la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué debemos entregarle la palabra de Dios? Porque la misma palabra de Dios nos da unos ejemplos maravillosos que quisiera hoy regalarles. La Biblia dice que es lámpara que ilumina nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia también dice de ella misma que es espejo que muestra nuestras imperfecciones. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La Biblia también dice que es leche espiritual que nos ayuda a crecer en el camino de la salvación. Recordamos el versículo de sead como niños recién nacidos, la leche espiritual. La Biblia también dice que es alimento que sustenta al alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es espada de dos filos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por eso le decimos a usted, hermano, acuda en la crianza a la palabra de Dios, porque ella, vea, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios también es semilla de convicción, y si es sembrada en buen terreno, seguramente dará frutos. Lucas 8 dice
Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios también es agua que limpia y purifica. Dice la Biblia: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios también es fuego. Dice la Biblia: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y también como martillo que quebranta la piedra, como martillo que quebranta, que puede quebrantar los corazones más endurecidos. Hermanos, yo les voy a hacer 4 preguntas con respecto a la palabra de Dios. ¿Quiere hijos salvos? ¿Quiere hijos que hayan abrazado la salvación de Dios? El Salmo 19 nos da respuestas. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segunda pregunta, aparte de hijos salvos, ¿quiere hijos sabios? ¿Quiere hijos sabios? El mismo Salmo 19 dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Tercera pregunta, ¿quiere hijos felices? ¿Qué padre no quisiera ver a sus hijos realizados y felices, cierto? Pues el mismo Salmo nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Quiere hijos entendidos? Que tengan entendimiento. El Salmo 19 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos y da entendimiento. Y da entendimiento. Ahora al momento de adorar en casa, al momento de oración, el cuarto punto. Mire, es triste saber que en hogares llamados cristianos se oiga más reggaetón que himnos que glorifiquen a Dios. Una compañera de trabajo me dijo: somos cristianos, mis hijos son cristianos, pero todo el día oyen música secular, todo el día. Si su hijo tiene audífonos colocados todo el día, hay que saber qué están oyendo ellos, ¿cierto? Pueden estar oyendo perversiones sexuales, ira, rebeldía, violencia, hasta culto a Satanás. Hay que tener cuidado con eso. Había un coro muy bonito que oíamos de niños, de un hermano que tenía música para niños, Manuel Bonilla, y él decía: no, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al escuchar. Hermano, en cuanto a la adoración en casa, dedique tiempo para aprender los himnos con sus hijos. Enséñeles 1 o 2 estrofas al día. Anímelos a cantar con respeto, con devoción. El Salmo 95 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. 3 elementos importantes: que le aclamemos a Dios, que le cantemos, que lleguemos ante su presencia con alabanzas. Aquí en Cúcuta, me decía una vez la policía, se presentan 40 llamadas diarias porque el vecino tiene la música y el volumen a todo tren. 40 llamadas diarias recibe la policía por eso. Pero de esas 40 yo me imagino que ninguna, por ningún hermano que siquiera trató de poner un himno a alto volumen. Yo creo, hermanos, que sí es bueno que nuestros vecinos sepan que somos creyentes y que adoremos a Dios con música cristiana, y que en nuestras casas se oye es música que exalte y glorifique a Dios. Como conclusión, hermanos, tenemos la enorme responsabilidad de transmitir un legado espiritual, asegurándonos que las próximas generaciones permanezcan firmes en la fe, glorificando siempre a Jesucristo en sus hogares. Hace muchos años, como 10, 15 años, falleció alguien muy conocido, se llamaba Paul Edwin Fickenbinder, más conocido como el hermano Pablo. El hermano Pablo tenía un programa radial pequeño de 5 minutos, radial y televisivo, que se llamaba Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Y un día vi una entrevista que le hacen al hermano Pablo,
y le preguntan, porque los padres de él eran cristianos, él era puertorriqueño, y le preguntan, ¿qué enseñanza le dejó su padre a usted, hermano Pablo? ¿Qué enseñanza? Y el hermano Pablo respondió, mi padre me dejó de enseñanza solo 2 palabras, no más, 2 palabras. Todos los días, en las noches, el papá del hermano Pablo gritaba en la casa y decía, a orar, a orar. Qué bonito fuera que el día de mañana nuestros hijos también nos recordaran a nosotros por este tipo de palabras. Qué bonito sería, hermanos. Yo quiero invitarles aquí a las hermanas que son madres de familia o abuelas que se coloquen en pie. ¿Quiénes son mamá? Las madres, colóquese de pie, hermana. Tenga 1 o tenga 20 hijos, colóquese de pie. Quiero leerles un escrito de hace 100 años anónimo. Y en este escrito quiero colocar en énfasis el final del escrito. Alguien le escribió un día a su mamá y le dijo lo siguiente: bien podríamos pausar para honrar a aquella quien después de Jesucristo es el mejor regalo de Dios para los hombres, la madre. Fue ella quien compartió su vida con nosotros cuando nuestros miembros todavía no habían sido formados. En sus brazos estuvo nuestro alimento y el refugio suave para nuestro reposo. Ahí encontramos nuestro nido en la hora del dolor. Ahí estuvo el patio de juego para nuestro gozo infantil. Esos mismos brazos se convirtieron en nuestro refugio y fortaleza. Fue ella quien enseñó a nuestros pies como bebés a caminar y nos levantó por encima de lugares difíciles de pisar. Sus manos benditas trabajaron con la aguja día y noche para hacer nuestra ropa. Ella colocó el libro debajo de nuestro brazo y nos envió a la escuela. Pero lo mejor de todo, ella enseñó a nuestros labios de bebé a pronunciar el nombre de Jesús y nos contó primero la historia maravillosa del amor de un Salvador. Ahora quiero invitar a los padres de familia que se coloquen de pie. Colóquese de pie, padre de familia. Y tengo una costumbre en mi casa de tomar en mis manos la Biblia y recitarle a mis hijos un versículo. Yo quiero que hoy ustedes me acompañen para que también en casa lo hagan. Repita conmigo, hermano: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de enseñar tu palabra. Padre Santo, gracias por esta serie de 3 domingos del culto familiar. Nuestra esperanza, Señor, es que todos los hogares, en todos los hogares de la iglesia, se haga el culto familiar. Nuestra esperanza, Señor, es que hayan firmes convicciones bíblicas en cada familia, Señor. Nuestra esperanza, Señor, es que todos los hogares se reúnan alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Que Él sea lo más importante, que Él sea el ejemplo a imitar, Señor. Que todos, Señor, algún día estemos a la altura, Señor, a la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a fortalecer familias, Señor, a unir familias, Señor, para que, Señor, con tu ayuda, muchos de ellos, y ojalá todos, puedan ser salvos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano.